La mejor música solo en Desde Radio. Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Música que marca la diferencia. Que marca la diferencia. ACR Radio. Es la hora de Mujer a Mujer, un espacio para que juntas aprendamos de la palabra del Señor y nos convirtamos en mujeres temerosas de Él. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. La historia de hoy la encontramos en el libro sagrado, la Biblia, la maravillosa palabra de Dios. Números 12, del 1 al 15. María y Aarón murmuran contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque Moisés se había casado con una mujer de la región de Cus y por eso era llamada la mujer cusita. Las páginas de la Escritura se abren hoy para estudiar a Miriam, la hermana de Moisés. Muchas lecciones aprendemos de ella. Nació y creció en un hogar que adoraban al Dios verdadero. Sus padres, Amram y Jocabed, eran esclavos en Egipto, donde dice la Biblia que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Miriam vio el ejemplo de su mamá en el cuidado del niño Moisés y ayudó a proteger a su hermanito del decreto de Faraón, que todos los bebés fueran lanzados al río para que murieran. Éxodo capítulo 2 nos dice la Biblia que Jocabed, no pudiendo ocultar más tiempo al niño, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Y allí colocó a Moisés cuando solo tenía 3 meses de edad.
Miriam, una niña valiente, se enfrentó a la hija del faraón y buscó la solución para el cuidado de su hermano. Una niña diligente y muy lista le trajo a la hija del faraón a su mamá para que se encargara del cuidado del niño por unos 4 o 7 años aproximadamente. También nos dice la Biblia que Miriam era profetisa de Dios y estaba al lado de sus hermanos Aarón y Moisés. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Nos dice Miqueas 6:4. Entonces disponga su mente y su corazón para estudiar la vida de Miriam. Y la base bíblica es Números 12, del 1 al 15, el tercer libro de la Biblia, Números. Tome nota de versículos y comentarios y luego con calma usted podrá comprender mejor el mensaje de Dios. Bueno, vamos a leer qué dice la Biblia en Números capítulo 12, versos 1 al 15. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La murmuración, un pecado que Dios aborrece. En este pasaje de la Biblia, Miriam ya es una mujer adulta. De niña enfrentó varias circunstancias difíciles, pero la mano poderosa del Señor la sacó adelante. Miriam fue testigo ocular del cuidado del Señor para su familia, cómo Dios lo sacó de Egipto, vio las 10 plagas y cómo el Señor hizo diferencia entre los egipcios y los hebreos. Cruzó el Mar Rojo en seco, un milagro sobrenatural del Señor. Vio cómo el ejército de Faraón se ahogó en el mar, Éxodo capítulo 14 y el capítulo 15. En estos capítulos, ella entona un cántico de victoria junto a Moisés. Algunos versículos dicen así, de ese cántico: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre.
Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¡Qué gran victoria para el pueblo hebreo! Vemos a Miriam dirigiendo, guiando, ayudando a su pueblo, siendo testigo de las maravillas del Señor. Ella recogió el maná y comió, ese alimento enviado desde el cielo para alimentar a muchas personas en el desierto. Y luego, cuando tuvieron sed, vio salir agua de una roca que sació la sed del pueblo. Los israelitas en el desierto enfrentaron guerras, y una de ellas fue contra Amalec, y el Señor les dio la victoria. Luego, en el monte Sinaí, fue testigo de los 10 mandamientos, el decálogo de Dios para su pueblo. Estuvo bajo el cuidado de la nube en el desierto y de la columna de fuego por las noches. Vio cómo construyeron el tabernáculo, donde la presencia de Dios reposaría entre ellos. Miriam vivió en carne propia todo el peregrinaje de los hebreos por el desierto. Miriam no es simplemente una mujer entre la muchedumbre, es una colaboradora con responsabilidades directivas, una mujer soltera, según parece. Es llamada por Dios para una tarea excepcional. Tiene el privilegio de ser la primera mujer profetisa, una portavoz de Dios. Miriam es una dirigente de nacimiento y las otras mujeres la siguen. Ella es una mujer fuerte. El dirigir le cuadra a las 1000 maravillas. Pero como ocurre frecuentemente, su misma fortaleza se convierte en flaqueza y pone de manifiesto su verdadera identidad, una circunstancia que empieza a revelar el carácter interno de Miriam. Y en primer lugar podemos ver cómo se expresa el pecado de la murmuración, y está del verso 1 al verso 3. Y es cuando se hace un comentario innecesario y malintencionado contra alguien. A estas alturas, Miriam ocupaba un puesto de honor en el pueblo hebreo, siendo la portavoz del Señor, pero peca contra él con este pecado que Dios aborrece, la murmuración, que es cuchichear, gruñir, refunfuñar, difamar, traicionar. ¿Miriam cayó en este pecado? Sí, y arrastró a Aarón a hacer lo mismo. Años atrás, ella estaba cambiando los pañales de su hermano, cuidándolo en el río, hablando con la hija de Faraón y siendo usada por el Señor para que Moisés cumpliera el propósito del Señor, sacar al pueblo de la esclavitud. Verso 1 del capítulo 12 de Números dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado como esposa. Recordemos que cuando Moisés tenía 40 años mató a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, y por esta razón tiene que huir al desierto y llega a Madián, una raza nómada de Arabia, numerosa y rica en rebaños, ganados y camellos. Moisés, como fugitivo, se refugia en este lugar, una comarca al lado oriental del Mar Rojo. Allí vivió 40 años, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Se casó con Séfora, hija de un sacerdote madianita, llamado también Reuel. La Biblia lo registra con estos dos nombres, Reuel o Jetro.
Los madianitas eran idólatras y muchas veces extraviaron a Israel, induciéndolo a rendir culto a sus dioses. ¿Por qué Moisés no tomó por esposa a una hebrea de su pueblo? La Biblia guarda silencio. Podemos especular que al pasar 40 años en ese lugar, Dios en su soberanía le tenía a Séfora para que él la evangelizara, y ella con su familia, pues tenía 6 hermanas, y su padre conocieran al Dios que vive y permanece para siempre. Una extranjera que no pertenecía al pueblo de Dios entró a la familia hebrea de Amram y Jocabed, y podemos hacer una aplicación a nuestra vida de no menospreciar en nuestro corazón a ninguna persona. Dios le tenía ya lista a Moisés una mujer cusita, de una región idólatra donde no conocían al Dios verdadero, el que sustenta todas las cosas con su gran poder. Es extraño que Moisés, un hombre de Dios, se casara con una mujer de otra nación. Y a Aarón y a Miriam no les parece, y comienza la queja, la murmuración, haciendo comentarios malintencionados para dañar la reputación de su hermano. Y lo más triste es que el Señor estaba oyendo toda esta murmuración, porque Él lo sabe todo, Dios lo escudriña todo. De allí el cuidado que debemos tener cuando abrimos nuestra boca para hacer cualquier comentario. También la murmuración es quejarse contra la autoridad establecida por Dios. Verso 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Miriam, una mujer que había subido al lugar más alto en su país y que es citada por Dios mismo al lado de los 2 grandes dirigentes más masculinos, no puede sobreponerse a sus propias debilidades. Se sobreestima a sí misma, se considera al mismo nivel que Moisés y en su orgullo socava su autoridad. ¿Es su hermano realmente el líder de los 3 que gobernaba al pueblo? Ella se pregunta, ¿no son ella y Aarón tan iguales a Moisés? Y aquí podemos ver varios pecados en la vida de esta mujer, muy parecidos o iguales a los nuestros, cuando no reconocemos la autoridad puesta por el Señor en nuestra vida. Y al igual que Eva, escuchamos la voz de Satanás diciéndonos: Dios se equivocó al colocarte bajo la autoridad de tu esposo, tus padres, tu jefe, tu pastor, el liderazgo de la iglesia. Y empezamos a quejarnos. Pues mi esposo no es capaz de hacerlo, yo sí soy capaz. A mí nadie me manda. Y vemos a un mundo liderado por mujeres, pidiendo, reclamando derechos, grandes manifestaciones comandadas por mujeres, con el término empoderadas, y esas ganas de quitarle el mando al varón. Si Dios nos puso bajo autoridad, es para protegernos. La mujer por naturaleza es frágil y Dios nos diseñó para estar bajo sumisión. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. La murmuración es quejarse contra Dios por circunstancias negativas, es hacer comentarios contra alguien por inconformidad de algo, es hablar de alguien cuando está ausente, porque la murmuración es un pecado que Dios aborrece. El gran pecado de Miriam no es tanto el bienestar del pueblo, sino su propia envidia. Ella es atrapada por este terrible pecado de querer ser como su hermano Moisés, al cual Dios le hablaba y le mostraba su poder. Mucho cuidado con este pecado que viene directamente de Satanás. La envidia entra a nuestro corazón cuando descuidamos el estudio de la Biblia, cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesucristo y nos dejamos llevar de las cosas de este mundo. Pidámosle al Señor que nos guarde de sentir envidia de otra persona. Aarón es el más complaciente de los 3. Se deja llevar por su hermana y peca también. Y de este modo
Miriam y Aarón tratan de usurpar la autoridad de Moisés y de esta manera estar en oposición contra Dios. Moisés era el líder, el escogido por el Señor, y sus hermanos Aarón y Miriam, ayudantes al lado de su hermano. Miriam y Aarón fueron egoístas, otro pecado que se manifiesta muy a menudo en nuestra vida. El egoísmo es pensar en nosotros mismos y no en los demás. Dice la Biblia en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Qué porción de la palabra tan hermosa. La envidia y el egoísmo están a la puerta, y esto es fatal. Dios ha creado al hombre con la posibilidad de darse a sí mismo en favor de otros. Cuando un hombre o una mujer se da a los demás, experimenta la mayor felicidad, enriquece y amplía sus horizontes. Pero su vida viene a ser pobre y limitada cuando egoístamente desea tan solo recibir y no dar. El verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, humilde, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés permanece en calma, él no muestra deseos de defenderse. Alguien más defenderá sus derechos. Dios desde los cielos ve todo lo que está pasando a su siervo y él lo defenderá. En segundo lugar, analizaremos las consecuencias que trae el pecado de la murmuración. Aarón y Miriam son llamados por el Señor. En el verso 5, el Señor les dice, oíd ahora mis palabras. Ellos estaban asustados y temblando. Yo creo que les temblaban las rodillas. Yo me imagino esa escena. Comparecen delante de Dios. Y en el verso 7, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Este es el concepto de Dios que Dios tenía de Moisés. Cara a cara hablaba con el Señor. Y Dios les reprocha su falta de temor al hablar, al murmurar de su hermano. Una gran lección para nosotras, que hablamos, murmuramos y decimos sin pensar. Hablamos locamente sin medir las consecuencias. Cuando un líder es puesto por el Señor, debemos de tener mucho cuidado de lo que decimos, pues así como Dios defendió a su siervo Moisés, lo hará con otros siervos y siervas fieles a él. Es un momento para reflexionar y pedirle perdón al Señor por este pecado de estar murmurando contra el pastor, contra los ancianos, contra los gobernantes. Está claro que Dios ha escogido a Moisés como mediador entre él y su pueblo. Tiene un alto concepto de Moisés, que no le habla por medio de dudosos sueños o vagos impulsos proféticos, sino como un hombre habla a su amigo, abierta y claramente. Miriam y Aarón habían atacado al hombre que Dios amaba y lo consideraba su siervo fiel. Él era manso, humilde. Cuando el Señor los llama a cuentas, Miriam no tiene excusas que presentar. De hecho, no había dañado a Moisés, sino a sí mismos. Cuando hablamos, calumniamos, difamamos la imagen de otra persona, nos estamos dañando a nosotras mismas y Dios está oyendo y viendo todo. Otra consecuencia es que la murmuración trae la ira de Dios. En el verso 9. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y es aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Qué terrible es caer en manos del Dios vivo. El Señor castigó a Miriam con la maldición de la lepra.
la más temida enfermedad que una persona puede contraer, pues la lepra corroe el cuerpo en vida y lo convierte en un cadáver viviente. La mujer, que por años había ido al frente de la multitud, cantando y animando a otras mujeres a alabar a Dios, ella ha sido excluida del rango de conductora. Su voz, que una vez sonó tan melodiosamente alabando a Dios, ahora tiene que clamar con vergüenza: inmunda, inmunda, inmunda. Eso era lo que decían los leprosos en esa época, para que la gente no se le acercara, para que la gente supiera que había una persona contagiada con esa enfermedad. Los miembros de su cuerpo se harían cada vez más odiados hasta que se le caigan uno tras otro. Por toda la vida sería lisiada, rechazada y solitaria, hasta que muera. Nadie podía tener contacto físico con ella, pues esta enfermedad era terrible y debía aislarse del campamento. Ella perdió la comunión con Dios y su familia. Esa es la consecuencia de pecar contra el Dios Santo: alejamiento y juicio divino. Dice la Biblia en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Miriam experimenta dolorosamente el pecado que cometió contra Dios. La vergüenza de su hecho es comparada a la del padre que tiene que escupir públicamente el rostro de su hijo. Por tal motivo, ella debe sufrir su enfermedad abiertamente por 7 días. Todos los hebreos la vieron leprosa, llena de vergüenza y confusión, porque eso es lo que trae el pecado: dolor, sufrimiento, soledad. Y es hora de tomar la decisión de arrepentirnos de tantas cosas que han ofendido la santidad de Dios. Miriam, la mujer valiente y activa, no encuentra palabras para responder a esta maldición. Verse leprosa, su carne podrida, llena de llagas. Y es Aarón quien intercede por ella. Y en el verso 11, Aarón llama a Moisés: «Ah, Señor mío», reconociendo la autoridad de Moisés sobre ellos. Habían aprendido la lección, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le dice: «No pongas sobre nosotros este pecado, locamente hemos actuado y hemos pecado». Y en el verso 13, Moisés clama al Señor: «Te ruego, oh Dios, que las sanes ahora». Una oración muy corta, pero con un gran contenido. Me imagino la escena: la hermana que lo cuidó, lo ayudó en sus primeros años, que cruzó el mar Rojo con él, que cantó un cántico de victoria con panderos, ahora está leprosa, desahuciada, inmunda. ¡Qué escena tan conmovedora! Y Dios, que es rico en misericordia, reduce el castigo de Miriam de toda una larga vida de sufrimientos a solo 7 días. Dice el verso 15: «Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos». Y para finalizar, en tercer lugar, la solución al pecado de la murmuración. Y es tomar la decisión de renunciar al pecado de la murmuración. Santiago 4:11 nos dice la Biblia: «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley de Dios». No escuchar a los murmuradores, reconocer que es un pecado que Dios aborrece, y quien cae en ese pecado recibirá la ira del Señor.
El ejemplo de Miriam es una lección para nosotras de no caer en ese pecado. Confrontar a quienes murmuran y decirle que está en un error y no caer en ese pecado como lo hizo Aarón, que siendo el sumo sacerdote se dejó convencer de Miriam para murmurar en contra de su hermano Moisés. No dar lugar a la murmuración. Si todos los días oramos, estudiamos la palabra y vivimos vidas en comunión con el Señor, en el momento de murmurar, el Espíritu Santo me mostrará que no debo caer en ese pecado. Debo refrenar mi lengua y que mi boca se abra es para bendecir a las personas y reconocer a los que están en autoridad sobre mí. Le debo sumisión a mi esposo como mujer casada. Las solteras, obediencia a sus padres, respeto, honor a los líderes y a los pastores de las iglesias. Cuando soy agradecida con el Señor por lo que ha hecho por mí, no tendré un corazón que murmura ni se queja contra Dios. Los 7 días que Miriam duró leprosa y desterrada del campamento, lo hizo Dios con el fin de que ella reflexionara profundamente, entendiendo que Dios es quien nombra a los líderes y que les confía sus designios a aquellos que son lo bastante humildes para querer servir en su obra. La Biblia nos dice que Miriam fue sanada y restaurada por el Señor y murió antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. En conclusión, la historia de Miriam presenta un admirable reto a todas las mujeres de no murmurar y pretender tener la misma autoridad del varón cuando Dios lo ha puesto en autoridad sobre mí. Es pasar de una vida controlada por Dios a una actitud de orgullo y autocontrol. La lepra simboliza el pecado que empieza con pequeñas cosas como un pensamiento. Por ejemplo, yo soy mejor que esa persona. La soberbia, el orgullo de creerme más que los demás, porque soy más preparada, tengo tantos títulos, tantos estudios. Y caer en el pecado de menospreciar a alguien porque no es de mi país, por su color de piel o su forma de hablar. Miriam, si hubiera escudriñado a tiempo su corazón, con toda seguridad habría podido evitar el juicio de Dios. ¿Hemos caído en este pecado de estar murmurando, criticando todo? Que el Señor nos ayude, nos proteja y tenga misericordia de nosotras. Repasemos el tema de hoy. La murmuración, un pecado que Dios aborrece. Y ese pecado se expresa cuando hago comentarios innecesarios y malintencionados contra alguien, cuando me quejo contra la autoridad establecida por Dios, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, con los gobernantes, cuando no estoy de acuerdo y digo que yo lo haría mejor que otros. Que el pecado de la murmuración trae consecuencias, como la ira de Dios, que Él se aparte de nosotras. También disciplina, como enfermedad, soledad y muerte. La murmuración puede traer eso a nuestra vida, enfermedad, soledad y muerte. Y que la solución a este pecado es renunciar y apartarse de la murmuración para siempre, como dice la Biblia en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No debemos dar lugar a la murmuración. Salmos 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén y amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te doy gracias,
por la exposición de tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ella penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Ella discierne las intenciones de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Oh Señor, cuán confrontativa es tu palabra, cuán pura es tu palabra, cuán limpia, que nos enseña, Señor, de las consecuencias, del grave peligro de caer en este pecado que tú aborreces, como es la murmuración. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres sabias, a escoger la alabanza, la adoración, la exaltación, la lectura de la Biblia, la oración, y no estar quejándonos y murmurando contra la autoridad establecida por ti, Señor, como mi esposo, como los pastores, como los dirigentes, como los líderes de la iglesia, como los ancianos. Oh Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a ser mujeres sumisas y obedientes a tu palabra para vivir vidas victoriosas, vidas santas y agradables delante de ti. Gracias, Señor, por cada mujer que ha escuchado tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estos son los consejos prácticos para tu diario vivir con Ailín Serrano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Un saludo muy especial para todas nuestras oyentes. Y hoy, bajo el tema de Miriam y el pecado de la murmuración, vamos a hablar acerca de la lengua. Sí, ese pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua, sí. Un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, del 5 al 6. ¡Wow! ¿Qué? La lengua es encendida o avivada por el infierno y tiene un alcance catastrófico de destruir la propia vida y la de otros. ¡Qué susto! En realidad, qué susto. Este miembro pequeño de nuestro cuerpo, que es difícilmente domado, es en algunas de nosotras nuestro amo. Es quien gobierna nuestros actos y caminos. Entonces, ¿cómo podría algo que es avivado por el infierno ser una buena guía para mi vida? ¿Será que me llevará a la felicidad? ¿Será que me podrá este gobierno de la lengua dar paz y una buena vida? ¿Por qué digo esto? Porque hay mujeres que dicen, yo soy así, y yo digo lo que pienso, yo tengo que decirle a la gente la verdad en su cara, yo no soy hipócrita, y toman la decisión de dejar que la lengua gobierne sus vidas. Bueno, la lengua no te va a dar buena vida, el gobierno de la lengua no te va a dar paz. Por eso el Señor dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Por eso es mejor guardar silencio ante muchas situaciones o personas, para evitar así el fracaso. Sí, mujer. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Imagínate, mujer. O sea que lo que vives está en muchos casos determinado por lo que hablas. Esto es muy importante. Lo que hablas da como resultado muchas vivencias. Entonces, el buen uso de la lengua y el mal uso de la lengua dependerá también, obviamente, de tu relación con el Señor. Si tu vida está lejos del Señor, usarás la lengua mal y la usarás para mentiras, malas palabras, falsos testimonios, chismes, ofensas, palabras ociosas, palabras vanas y sin fruto, palabras amargadas llenas de veneno, palabras soberbias que alimentan tu ego, palabras necias,
palabras hipócritas, eso de adular para conseguir algo, palabras hirientes, palabras obscenas, palabras para sembrar discordia entre otros, palabras para maldecir, para hablar demasiado y para murmurar, que es el caso del que estamos hablando. ¿Qué es murmurar? Son quejas, son críticas hechas con disgusto e indignación. Es hablar mal de otro, es hablar bajo, hablar pasito. Este fue el pecado de Miriam. Ella se dejó llevar por su lengua y por su envidia, pues deseaba reconocimiento y lo buscó tratando de opacar a quien lo tenía, que era Moisés su hermano. Todos estos problemas vienen de ahí, del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. La prueba de esto es Miriam. Ella dijo, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, algo así. ¿Acaso que Moisés es el único acá siervo de Dios? ¿Acaso que nosotros no? ¡Qué corazón! ¡Qué deseo de reconocimiento, de aplausos! ¡Qué deseo de ser la primera, la mejor! ¡Qué orgullo, qué soberbia, qué codicia necia! Todo esto viene del corazón del hombre. Todo esto flota en un mar contaminado por el pecado. Por eso, mujer, necesitas a Cristo. Solo Él puede limpiar tu corazón de este grande mal y hacer de tu corazón y tu lengua un lugar santo para sus planes. Dios puede convertir nuestra lengua en un instrumento de ayuda a todos, útil para toda buena obra. Entonces, si tenemos una relación cercana con el Señor, nuestra lengua no va a causar todos estos males, ni a pecar de todas estas maneras, sino que nuestra lengua será usada para cosas buenas y muy buenas. Entonces, el deseo del Señor para nosotras es, o el buen uso de la lengua es, primero, una lengua sabia que sea medicina. Mira lo que dice Proverbios 12:18. Ve, mas la lengua de los sabios es medicina. Es una boca que hable para sanar a enfermos, y no propiamente físicos, sino a todos los que están enfermos del alma, que hay muchos, a los amargados o amargadas, a los enojados, iracundos, maliciosos, a los tristes, a los deprimidos, a los ansiosos, a los estresados, a los temerosos, a los pusilánimes, etc. ¿Sabías que tus palabras pueden influir de tal manera que llegan a lo profundo del ser y hacen sanidades? Qué hermoso es esto, qué gran aliento. Una lengua también en segundo lugar, una lengua que anime a otros. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Nuestras conversaciones también pueden alegrar vidas, animar a otros a seguir, a perseverar hasta el fin. Tercero, una lengua que apacigüe. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Se trata de palabras humildes, que no se dejen llevar por la ira del otro, sino que su tono bajo calma las peleas. 4. Una boca que esparce sabiduría. Proverbios 15:7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Es esa boca que cuando habla es sensata, correcta, inteligente, habla coherencias, resuelve problemas y dudas, aconseja sabiamente. Es la boca que todos quieren oír. Quinto, una boca que habla con clemencia, una de las virtudes de la mujer virtuosa. Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué es clemencia? Es hablar con bondad, piedad, belleza, agradecimiento, amor, benevolencia, amabilidad, consolación, gracia, misericordia. Es hablar con piedad. ¡Wow! ¡Qué boca tan hermosa! ¡Qué grandes cualidades que vienen de un corazón humilde, moldeado por la palabra de Dios! Y
Es esta la clave, sí, la palabra de Dios. Para hablar con medicina, con ánimo, con paz, con sabiduría, con clemencia, solo necesitas a Cristo y su palabra. La idea es que saturemos nuestra mente de la Biblia, la palabra de Dios, y esta transformará nuestro corazón y como consecuencia la forma en la que hablamos. Mujer, no hay otra manera, solo la sabiduría viene de Dios. Pero si en cambio tienes tu mente llena de redes sociales, chistes de doble sentido, chismes de tu familia extendida, la iglesia, etcétera, películas y series de envidias, de problemas, de pecado, videos tontos, canciones del mundo, conversaciones sucias, etcétera, pues eso tendrá tu corazón y serás una mujer seca y simple que solo usará su lengua para dañar y destruir. Entonces, pon estas metas en tu vida. Más Biblia y oración. Dejar amigas que no te sirven. Ir más a la iglesia, tu congregación. Hacer amigas cristianas. Hablar menos. Responder siempre con un versículo o principio bíblico. Cuando hables, que ayude, no que destruya. No ofendas a tus cercanos. Nunca más mientas aunque tengas consecuencias. Cuando tengas rabia, no hables. Cuando otros tengan rabia, tampoco hables, a menos que te pregunten y que tu respuesta sea suave. Busca llenar tu corazón con la preciosa palabra de Dios, para que así puedas influir a otras y el Señor te use mucho para librar almas del infierno. No permitas, mujer, que tu lengua hable mal de tu esposo e hijos. No permitas, mujer, que tu lengua diga cosas negativas de tus hijos. No permitas, mujer, que tu lengua ofenda a los que más amas. No permitas que tu lengua aplaste el corazón de tus hijos. No permitas que tu lengua controle tu vida. Y ven a refugiarte a las poderosas alas del Dios de Israel, y Él recompense tu obra y use tu boca para su gloria. La mejor música solo en Desde Radio. Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta.